Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Los Jóvenes Informan. En esta oportunidad estamos realizando una edición especial en el marco de la Semana de la ESI. Un momento para encontrarnos, aprender y conversar sobre temas que forman parte de nuestra vida cotidiana. Hoy tenemos la posibilidad de charlar con personas que trabajan de distintos lugares por los derechos, la diversidad y el acompañamiento de adolescentes y jóvenes. Vamos a hablar sobre ESI, vínculo, violencia de género, diversidad, discriminación, derecho y también sobre las herramientas que existen para acompañar distintas situaciones. Nos acompaña Tomás Guía, referente regional de ESI. También están con nosotros Fernanda Serratini, Coti Aguirre Gómez y Daniela Mesías, integrantes de la Casa de la Mujer y la Diversidad. Muchas gracias por acercarse a nuestra escuela y compartir este espacio con nosotros. Para empezar, queremos conocer un poco su mirada y experiencia sobre estos temas. Tomás, ¿qué es la ESI y qué significa que sea integral? Bueno, muchas gracias por la invitación y en el día de hoy estuvimos acá en la escuela abriendo la semana de la ESI, que la ESI es Educación Sexual Integral. Y cuando nos referimos a integral, quiere decir que tiene que ver con muchos aspectos de la persona. El aspecto social, cultural, de dónde venimos, lo que hemos aprendido. Así que celebramos un montón esta parte de la integralidad porque nos hace abordar un montón de temáticas que tienen que ver con la educación sexual integral y que hoy, bueno, lo que abordamos en primer lugar fue violencia de género, pero durante la semana vamos a seguir trabajando con un montón de otros contenidos que hoy nos han tocado. ¿Hay algún tema que los estudiantes estén necesitando hablar más? Sí, creo que este es uno de los temas y es por eso que tuvimos la charla, el tema de cómo nos vinculamos, cómo nos tratamos entre nosotros y nosotras. Así que celebro que la Casa de la Mujer y la Diversidad hayan venido a tocar estas temáticas a la escuela. Fernanda, desde la Casa de la Mujer y la Diversidad trabajan acompañando situaciones de violencia de género. Muchas veces pensamos que la violencia de género aparece solamente cuando hay violencia física, pero sabemos que existen muchas otras formas. Cuando podemos reconocer algunas de esas violencias que quizás aparecen en los vínculos cotidianos y que a veces naturalizamos. Bueno, sí, como dijiste bien, cuando hablamos de violencia de género hay una ley que define un poco lo que es la violencia de género y que establece que hay 5 tipos: sexual, patrimonial, simbólica, física y una que ahora me va a salir en algún momento, económica. No. Simbólica. Bien. Entonces, todo esto es violencia. A ver, uno lo dice así, medio que no se entiende. Vamos a explicarlo un poco. Pero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el control, si otra persona te humilla, si disminuye tu autoestima, si hace comentarios, si no, si evita, si el control implica que evita actividades que te hacen bien. Por ejemplo, a mí me gusta ir a bailar salsa, un ejemplo cualquiera pongo. Y si tengo un novio que me dice, pero ¿para qué vas a bailar? ¿Por qué? ¿Qué tenés a alguien ahí? Bueno, todo eso que hace que uno en un primer momento dice, ya fue, ¿qué me estás diciendo? Pero eso va como calando hondo, ¿sí? Y uno termina después como evitando ciertas actitudes o ciertas actividades que uno querría hacer. Por ejemplo, yo me pongo una calza y si la persona que tengo al lado me dice, la verdad que con esa celulitis te vas a poner una calza, y yo la próxima vez que me pongo una calza lo pienso 2 veces, ¿no? Entonces, la violencia de género, pensemos que tiene que ver con violencia que se ejerce hacia personas u otras identidades, hacia mujeres y otras identidades, pero que tiene que ver por razones de género, ¿sí? Entonces, es como si fuera una gota que cae. ¿Vieron cuando la canilla pierde? Que nosotros decimos, bueno, no pasa nada, ¿no? Un comentario, no pasa nada. Me revisó el celu, no pasa nada. No quiere que me juntes con amigos, no pasa nada. Pero todas esas pequeñas actitudes hace que uno termine cambiando quién es en un punto, ¿no? Porque a mí capaz que después me gustaba salir a bailar y dejo de salir a bailar. Me gustaba ir a una actividad y dejo de ir a una actividad. O lo pienso.
o lo hago igual pero voy incómoda, ¿no? Entonces, todas estas situaciones que nosotros quizás son de la vida cotidiana, ¿no? Como que parece que son pavadas, pero bueno, en la sumatoria no son pavadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque terminan cambiándonos, terminan afectando quién somos, terminan disminuyendo mucho nuestra autoestima. Las personas que sufren violencia de género sienten mucha culpa, la autoestima la tienen muy degradada. Hay que trabajar mucho para que ellas puedan a veces denunciar o a veces sostener, ¿no? Hay mujeres que sufren violencia de género que pasa mucho, que se separan y vuelven. ¿Y qué dice la sociedad? ¿Para qué vuelve? ¿Cómo? ¿Por qué volvió? Bueno, quizás hay todo un trabajo que hay que hacer ahí para que la persona empiece a creer que puede vivir sola, que puede tener un trabajo, que no necesita de nadie que esté avalando su conducta o sus acciones o sus decisiones para que estén bien o mal. Entonces, es importante pensar la violencia como esto, ¿no? Que son pequeñas, a veces pequeñas y a veces no, porque bueno, un golpe es muy evidente, pero quizás estas actitudes pequeñas parece que no son nada y después en la sumatoria terminan teniendo resultados muy perjudiciales para las mujeres y las identidades. Yo quiero decir que a veces cuando te encontrás en esa situación de violencia en la que no podés salir, claramente la persona que está sufriendo violencia nunca va a poder salir sola. Siempre va a necesitar que haya una amiga, una madre, una hermana, alguien cercana que, más allá de que acepte, de que va y vuelve, siga estando presente, más allá de esas idas y vueltas. Y en eso de tener una hermana, una amiga, a eso le llamamos redes, y también están las organizaciones como la Casa de la Mujer, a la que pertenecemos, que estamos justamente para poder acompañar y hacer un poco más fácil, por así decirlo, el proceso de tener que salir de una relación violenta. No, y quizás también agregar esto que me hizo acordar Coti cuando dijo que cuando uno tiene redes, no solamente es, las redes son los amigos, las redes la familia, la red es un compañero o compañera de trabajo, y la violencia de género también se muestra en cortar redes. El aislamiento también es una forma en que se ejerce violencia de género y que se disminuye mucho a la persona. ¿Por qué? Porque de repente yo no tengo otra persona de confianza que no sea mi pareja. Entonces ya ahí, ¿cómo voy a poder darme cuenta, digamos, a poder sentirme incómoda con las actitudes de la persona que tengo al lado, si la única persona con la que puedo hablar de esto es con la persona que tengo al lado y que está teniendo estas actitudes conmigo? Entonces eso también hay que estar muy atentos. La manipulación es otra forma de violencia, ¿sí? Es muy sutil, la manipulación es tremendamente sutil. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que la violencia es directa, el comentario es agresivo, es un insulto, sino es esto, me vestí para salir, me puse un vestido ajustado, ¿eso te pones? Y vos te enojás. Entonces el otro te dice, no, bueno, pero te pregunté nada más. No me están preguntando nada más, ¿sí? Entonces esa sutileza es muy difícil de detectar y pasa como si no pasara nada, ¿sí? Y quería sumar que esto es importante, lo que decía Fernanda y Coti también, porque a veces creemos que los femicidios son como las cuestiones o las únicas cuestiones que suceden, y en realidad es el último eslabón de la cadena. Antes de llegar a esa instancia, primero hay un montón de otras circunstancias que tienen que ver con lo que enumeraban ellas dos. Por eso es tan importante, y lo decíamos hoy cuando estábamos ahí con los demás chicos, el tema de la información y de todos sepamos de estas cuestiones y de estos micromachismos, microviolencias que generalmente mencionamos, que hacen a la cuestión en general, y sobre todo esto que decía Fernanda, que es una sumatoria de cosas que puede terminar en algo tremendo, como es el femicidio, pero que también, si no llega hasta ahí, todo ese proceso es devastador para la persona que está sufriendo violencia. Y otra cosa que me parecía importante remarcar es que la violencia de género se enmarca en la situación donde una mujer o alguien de la comunidad LGTBIQ+ recibe violencia. Digamos, es un varón ejerciendo violencia de la que sea
contra una mujer o contra alguien de la comunidad. Digamos, las otras circunstancias son situaciones de violencia, pero particularmente esto que mencionaban las chicas tienen que ver con violencia en relación a la violencia de género, ¿no? ¿Y qué puede hacer un adolescente si se identifica en una situación de violencia, propia o de algún cercano? Bueno, primero hablar, ¿sí? Buscar una persona de confianza es fundamental. Si hablamos de adolescentes, yo insisto mucho en esto, la escuela es un lugar para hablar, buscar un profe, una profe, la directora, la preceptora, cualquier persona. Es muy difícil estar en la situación de violencia y saber que una persona cercana está y no saber qué hacer. Entonces es fundamental, como dijo Coti también, hacer red. No es un proceso que se pueda hacer... O sea, o sí se puede hacer solo, pero lo hace mucho más difícil, ¿sí? La red es fundamental. Hablar uno con un adulto, hablar quizás con la persona, quizás no decirle, che, tu novio es un violento, pero a lo mejor es, che, qué raro eso que te dijo, ¿no? Como empezar a quizás plantear una pregunta ahí, ¿no? Que no pase esto de... no sé, voy a poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Pero bueno, o el comentario sobre el cuerpo, ¿no? Esto de que, bueno, tengo un novio que hace comentarios sobre mi cuerpo. Che, ¿por qué te dice eso? O sea, ¿por qué te dice que la ropa que te pones te queda mal? Y a lo mejor él le dice, no, porque me está cuidando. Bueno, no sé, ¿no? Como empezar a hacer preguntas para abrir esto que pasa. Yo también me parece que es importante que tengan información, entonces que tengan información y que la información sea confiable. Entonces buscar, por ejemplo, bueno, de Casa de la Mujer hay mucha información sobre violencia de género, sobre noviazgos violentos. Orgullo Ramallo también aborda toda la parte de la diversidad y la comunidad LGBT. Entonces, no buscar quizás en Instagram o en cualquier página, digo, cualquier información, sino que buscar información de organizaciones que sean cuidadosas, que sea... la información sea sencilla y que sea veraz, ¿sí? Que sea verdad, no, porque así como circula información que nos puede hacer bien, puede circular información que nos puede hacer muy mal. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, saber a quién recurrir y a dónde recurrir y cómo buscar. ¿Se puede denunciar? Sí, se puede denunciar. Quizás, yo bueno, lo dije un poco antes también, lo ideal es que en ese proceso esté un adulto implicado, ¿no? A veces ustedes pueden contar en la escuela una situación y quizás la escuela toma cartas en el asunto, ¿no? Pero pues, también por un resguardo, porque ustedes no dejan de ser un adolescente en este caso, quizás acompañando a otro adolescente, ¿sí? No tienen por qué tener el conocimiento y los recursos de lo que hay que hacer. A lo mejor a veces es acompañar, y es estar, y es, bueno, no alejarse, y es sostener un vínculo, y es no alejarse sabiendo que capaz que la persona te trató mal, o que capaz que la persona va y viene, y cuando está con el novio no te da ni bolilla, y cuando se pelea te busca. Bueno, a lo mejor contemplar eso. No siempre, no es una obligación hacerlo. O sea, si a uno le hace mal también puede distanciarse. Pero digo, puede ser un recurso si hay ganas de hacer ese acompañamiento. Coti, queremos hablar también de diversidad. En la escuela convivimos con personas que tienen distinta identidad, forma de expresarse, familias y manera de vivir. ¿Qué podemos hacer desde la escuela y desde nuestro vínculo cotidiano para construir espacios donde nadie tenga que esconder quién es para sentirse aceptado? Bueno, parte de la ESI, digamos, es demostrar que existe la diversidad, que existe la discriminación también por ser de esa diversidad, digamos. Y bueno, hoy particularmente, personalmente, lo que me toca y como es que me siento identificada es como una persona marrón y que ha sufrido discriminación por serlo. Gracias a mis papás, digamos, pude como fortalecerme en la autoestima y a no llorar o a no sentirme mal por lo que me decían, gracias a que tuve mis papás. Pero bueno, no todos cuentan con una familia atrás y que... una manera de hacerse fuerte hoy es entender que
hay que tener un orgullo por ser marrón. Hoy me toca hablar sobre esto porque, bueno, es como me identifico, digamos, pero nada, todavía existe la discriminación en las escuelas y está bueno poder empezar a entender que esa diversidad es lo que nos hace únicos, digamos, y lo que nos da valor también, y poder encontrar a otras personas que se identifiquen como yo también es el camino para sentirse acompañado y bueno, por ahí darle batalla a la discriminación. También pienso en lo que cuando uno discrimina, porque también a veces uno discrimina, me pregunto, no sé, es una pregunta abierta, ¿por qué discrimino? Si es porque le tengo miedo a esa persona, o porque me gusta esa persona, o porque hay algo que me atrae de esa persona y no sé cómo resolverlo. Empezar a preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, porque sabemos que está mal a veces discriminar. Entonces digo, ¿qué es lo que hace que yo actúe de esa manera? Y también cuando una se siente discriminada, también preguntarse con qué me discriminan o qué es lo que me hace sentir mal de eso, y bueno, poder darle una vuelta de tuerca para no sentirme mal, o para poder charlarlo, porque eso es lo que hay que hacer, digamos, ponerlo en palabras y también preocuparnos para no hacer sentir mal a la otra persona. Y parte de no solo de esta identidad marrón, no es por lo único que se discrimina, ¿no? Sabemos que cuando tenés otra identidad, digamos, está bueno hablar con esa persona y preguntarle, primero, obviamente, saber su nombre, saber cuál es su pronombre. Y empezar a conocer a la otra persona para dejar de hacer el mal, porque pienso en eso, en las personas que discriminan, digamos, por qué lo hacen. Y bueno, también hablar de que no siempre somos nosotros los que discriminamos, sino que estamos siendo cómplices por ahí de esa discriminación y no hacemos nada. También traerlo acá para decir, está bien que me quede callado viendo cómo la otra persona se siente mal. ¿Qué hago cuando discriminan a alguien y veo toda esa situación? ¿Hago algo? ¿Le pregunto cómo está? Nada, hablar, hay que hablar, y si me siento discriminado, hablarlo, y si estoy viendo que alguien discrimina, también ser frontal y decirlo, porque bueno, para eso estamos, para poder convivir mejor y tratar de que la violencia no se reproduzca, y eso, generar un buen ámbito donde sea que estemos. ¿Y qué lugar tienen los compañeros y compañeras cuando presencian una situación de discriminación? Bueno, eso, justamente. Si veo que alguien discrimina y no hago nada, es muy importante lo que estoy haciendo, porque es como eso, no estoy haciendo nada. Es casi lo mismo que estar discriminando. Entonces, cuando veo que discriminan, tengo que hacer algo. Sí, está bueno. Y también plantear que a veces me puede dar miedo no decir nada. Entonces tengo que buscar a algún adulto responsable, alguien de la escuela que pueda acompañar esta situación si estoy atemorizado ante una de esas situaciones. Porque a veces suele suceder que al intentar defender a alguien termino expuesto y me da miedo, y no está mal, pero sí, bueno, con alguien lo tengo que hablar. Poner en palabras es algo que sana y que ayuda a nuestros compañeros y compañeras. Coti, una pregunta. Volviendo a la pregunta anterior que te hicieron mis compañeras, ¿sentís que la risa de los demás cuando se generan estas ocasiones donde son discriminaciones, sentís que son muy también como para discriminar todavía más, o solamente son risas que son inocentes de saber si están también involucrados en el tema? Y yo creo que un poco y un poco, porque bueno, a veces nos reímos para poder ser parte de eso y no sentirnos menos, o sí, para acompañar, pienso yo, no sé. Creo yo que cuando somos adolescentes queremos ser revolucionarios, y
para mí la revolución está en hacer lo contrario, digamos, si vemos que alguien se está riendo y lo mejor que podés hacer es no reírte, más allá que entiendo que en ese momento justamente es para pertenecer, no sé qué piensan, para mí hay que hacer lo contrario y nada, yo siempre estuve del lado de las minorías, entonces posicionarse de esa manera está bueno y es para mí lo correcto, pero bueno, no siempre podemos hacerlo, claramente. Alguna vez admito que he estado del lado de la que discrimina y bueno, poder reconocerlo y también que alguien venga y te lo diga está bueno, pero bueno, las risas para mí acompañan para pertenecer, digamos. Sí, quizás una frase que está muy buena para mí es como un chiste es un chiste si nos reímos todos. Entonces, si hay alguien que no se está riendo, y bueno, entonces no está como tiene que estar ahí también la pregunta de, bueno, evidentemente si la persona de la que yo le hice el chiste no se ríe y hay algo del orden del sufrimiento ahí, ¿no? O de que le está pasando mal o de la incomodidad. Quizás como también poder ver en el otro que lo incomoda. Sobre todo porque tenemos que entender que el otro es otro, digamos, no necesariamente siempre tiene que entender el humor que uno puede manejar, y muy vinculado a esto que decía Fer, digamos, y tampoco podemos juzgar a ese otro si se siente distinto o si no le resulta gracioso, y tenemos que respetar también ese espacio. Yo creo que tiene que ver sobre todo con esto que decía Fer, de si me río con vos o si me río de vos. Creo que ahí está la diferencia. Dani, muchas veces te escuchamos hablar de derechos, de igualdad y políticas públicas, pero quizás no siempre sabemos qué significa eso concretamente. ¿Qué herramientas o políticas existen actualmente para acompañar a mujeres y diversidades que atraviesan situaciones de violencia, discriminación o vulneración de derechos? Mira, a mí me parece que hay que hacer algunas consideraciones con respecto a esa respuesta. Yo, por lo menos hoy, en mi rol, yo estoy acompañando a la Casa de la Mujer, soy parte de esa organización de hace muchos años, incluso podría decirse mi organización base, donde he aprendido un montón de cosas. Esto un poco que decía hoy Tommy con respecto al proceso que tenemos de desconstrucción y de aprender, porque digamos, yo tengo 40 años y lo que yo pienso, creo y entiendo hoy no es lo mismo que con lo que crecí, entendí o pensé cuando tenía la edad de ustedes, y eso me parece importante marcarlo. Me parece importante también decir esto de no ser indiferentes, de participar, de preguntarse, de consultar, de informarse, porque creo que ahí radica la diferencia. Y digo esto porque, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires es la única provincia de nuestro país que ha sostenido el Ministerio de la Mujer. Y particularmente en Ramallo, por una decisión política, se jerarquizó el área de género, que podemos estar más o menos de acuerdo con algunas cuestiones, pero entiendo que hay una mirada que tiene que ver con un Estado presente. Pero no alcanza ese Estado presente si no se generan políticas públicas que cuiden y que prevengan y que den a conocer no solamente esos derechos que tenemos nosotros como personas, y particularmente en el caso de las mujeres o de las diversidades hablo, sino también en esto de hacer circular la información, porque claramente las políticas públicas son importantes, pero no sirven de nada si nosotros y nosotras quienes necesitamos de esas políticas públicas no las conocemos. Y era un poco lo que decía hoy también, no saber a dónde recurrir, con quién hablar, qué preguntar o cualquier otra cuestión que tenga que ver o que nazca desde el desconocimiento o la duda, es uno de los primeros obstáculos para poder atravesar o empezar a resolver algunas cuestiones. Y por eso, digamos, celebro, y lo decía hoy, estos espacios, celebro que estén las chicas también, que hacen un trabajo territorial tremendo. Muchas veces las organizaciones suplen el rol que tiene que tener el Estado en el territorio. Por lo menos particularmente en mi caso hablo, a mí me tocó estar en esta organización, empezar en esta organización en un momento mucho más complejo con respecto al acompañamiento, pero siguen existiendo, porque hay que decir que si bien no nos ha tocado de cerca o tan de cerca, nosotras tenemos víctimas de femicidio en el partido de Ramallo, pero también es cierto que cada 37 horas le roban la vida a una de nosotras. Y cuando digo una de nosotras también me refiero a las identidades de la comunidad LGTB desde lo femenino, digamos, porque también dentro de la comunidad estas cuestiones le suceden a las identidades mujeres más
que a las identidades varones. Entonces digo, por eso es importante, porque la información hace que nosotros podamos recurrir, atravesar, acompañar, sostener. Las políticas de Estado son importantes cuando esas políticas se conocen, se sostienen, pero además se llevan adelante para poder proteger. Y bueno, y si no, ahí están las organizaciones que vuelvo a resaltar, generalmente o la mayoría de las veces son la pata más importante en estos procesos. ¿Y por qué es importante que los jóvenes también conozcamos que existen estos espacios y que sepamos dónde recurrir? Bueno, te lo decía un poco recién y lo vinculaba a mi edad, digamos. Estas cuestiones que hablaba Fer y que hablaba Coti, de lo cotidiano, de lo que generalmente sucede y nosotros naturalizamos, digo desde la casa, con que yo lavo los platos y mi hermano no, porque es varón, digo de esas cuestiones tan pequeñas hasta situaciones que tiene que ver cuando nos ponemos en pareja y pasan las cosas que mencionaba Fernanda, que suceden todo el tiempo y lo naturalizamos y creemos que es común. Creo que es ahí donde radica la cuestión donde tenemos que llegar nosotros, quienes tenemos las responsabilidades. Digo, cada uno de nosotros desde el lugar, nosotros y nosotras desde el lugar que estamos, somos personas comunes con un poco más de responsabilidad. En mi caso, por ocupar una banca, las compañeras por o ser profesional o ser parte de una organización que ha asumido una responsabilidad, y creo que es la responsabilidad colectiva que los pibes y las pibas que arrancan y empiezan el proceso hasta la adultez entiendan que hay cuestiones que no tienen que pasar, que no deben suceder, que no son comunes, que no las tenemos que permitir, y una persona con conocimiento, con herramientas, sabiendo que es un sujeto de derecho, por ahí puede hacer la diferencia. Por eso te mencionaba hoy esto de qué importante que es no ser indiferente, preguntar, saber, querer entender y sobre todo no hacer juicio de valor sobre las decisiones, la vida o el cuerpo o lo que sea del otro, que me parece que ahí también empieza la cosa. Bueno, para ir cerrando, les queremos hacer una última pregunta a todos y todas. Si tuvieran que dejarle un solo mensaje a los estudiantes que están escuchando este programa, ¿cuál sería? Yo estaba preparada. Dale, es genial. Yo lo tengo que pensar todavía. No, yo venía pensándolo, digo, porque cuando lo charlábamos un poco por dónde iba a venir, digo, bueno, ¿qué le decimos a los pibes, a las pibas? Y a mí me parece, y lo terminé de cerrar cuando lo escuchaba Fernanda hoy, digo, hay que involucrarse, en donde sea, como sea, desde las organizaciones, desde la política, no digo partidaria, digo política, digo los espacios culturales, deportivos. Hay que involucrarse, hay que pertenecer, hay que estar cerca del otro, no hay que ser indiferente, no hay que acostumbrarse a que las cosas son así y bueno, que sean así. Los derechos que tenemos, los derechos que hemos conquistado a lo largo de nuestra historia y sobre todo nosotras, ha sido porque alguien pensó, creyó y estaba convencido que la cosa podía ser diferente, y para que sea diferente hay que involucrarse. Así que digo eso, nada, no mirar para otro lado, no pensar que la vida pasa por lo que nos pasa solamente a nosotras y a nosotros, sino que es un poco más colectivo, y creo que es responsabilidad de todos ser parte de esa transformación. Yo diría que hay que informarse, vuelvo a esto, hay que informarse, y me parece que hay que no conformarse y preguntar, y preguntarse. Porque esto que nosotros como que somos de una generación que nos pasaban otras cosas y los discursos eran otros, y la generación de nuestros padres mucho más, y todo lo que se fue construyendo a lo largo del tiempo fue porque hubo alguien que se preguntó y que dio lugar a una incomodidad de situaciones que parecían que eran comunes, ¿no? Esto de que, bueno, como dijo Dani, yo hago la cama y mi hermano no. ¿Por qué? O sea, yo me acuerdo de ser chica y decirle a mi mamá, ¿por qué yo tengo que hacer la cama y mi hermano no? Y mi mamá lo que me respondía era, porque sos mujer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que uno va cambiando de opinión y transformándose a partir de que tiene información? O sea, yo podía ubicar en esto y desafiar a la autoridad que era mi mamá,
en ese momento porque me sentía incómoda con lo que estaba pasando, pero no lo entendía. Lo entiendo ahora que tengo casi 40 años y eso a mí me pasaba a los 9, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó en el medio? Bueno, esto, el acompañamiento, el trabajo colectivo, el territorio, el escuchar a otras personas y el estar informados. Entonces, yo por eso les decía que es importante que podamos buscar información. O sea, ahora hay podcasts, hay, no sé, canales de YouTube, hay, no sé si se dice páginas, Instagrams, donde ustedes pueden tener acceso a mucha información. Y quizás a veces está bueno no creer de lo que uno escucha y lo que uno ve o lo que uno le pasa, ¿no? Bueno, puede haber una pregunta. Nada más, una pregunta. Bueno, lo mío es algo cortito, pero trabajo con adolescentes y lo que más me gusta es la curiosidad que tienen de las cosas y me gustaría dejar como ese mensaje, que no pierda la curiosidad y sobre todo porque hoy estábamos analizando a 20 años de la Ley de Educación Sexual Integral todos los derechos que se fueron adquiriendo luego y la necesidad de defenderlos, ponerlos en debate si es necesario, pero sobre todo eso, que los derechos no salen de un árbol como si nada, sino que es por la lucha, por la conquista y por el involucrarse cada uno y cada una, así que un poco mi mensaje iría por ese lado. Y bueno, yo quiero decir que como mujeres y disidencias, a las que nos gusta un varón, que saquemos del centro de nuestra vida a los varones y que empecemos a tener proyectos propios con ayuda de varones, pero que sean propios y que nos hagamos de amigas, de compañeras, de organizaciones y que nuestra vida no solo pase por el amor de alguien, que no tengamos que necesitar esa aprobación de un varón, sino que nos refugiemos y nos acompañemos entre mujeres disidencias y que tengamos un proyecto propio como mujeres o disidencias. Muchas gracias Tomás, Fernanda, Coti y Dani por acercarse a nuestra escuela y compartir este espacio con nosotros. Y gracias también a quienes nos estuvieron escuchando. Porque hablar de ESI también es hablar de vínculos, derechos, diversidad, cuidado y respeto. Y también es aprender a escucharnos, acompañarnos y construir entre todos y todas espacios más inclusivos y respetuosos. Esto fue Los Jóvenes Informan, en una edición especial por la Semana de la ESI. Nos vemos. Hasta la próxima.